Buenos días a todos. Tenéis que perdonarme porque llevo ya 4 o 5 meses con los pulmones fastidiados y no puedo pronunciar bien, ¿eh? No es que me pase otra cosa de momento y estoy con spray. Me notáis un poco la fatiga, ¿no? El fatigamiento que tengo. Entonces, a lo mejor alguna palabra no me la podéis, o sea, no me vais a escuchar bien, no lo voy a pronunciar bien. Bienvenidos a Familias Diabéticas de Albacete, a las 8ª jornadas gastronómicas de Albacete. Hoy me siento muy contento, la verdad. Veo todas las sillas llenas, veo a pocos ponentes, no hay muchos. Tenemos a Blanca, que es especial para nosotros, y ahí la tenemos siempre. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos. En nombre mío, quien no me conozca, soy de Horacio Martínez, presidente y fundador de Familias Diabéticas hace 15 años ya. Llevamos ya 15 años, parece que fue ayer. Y las jornadas son las 8ª. Damos también la bienvenida a Valeriano Belmonte, que es nuestro hermano de tantos años y que nos acompaña. A ti, Valeriano, como siempre. Y ya sin más preámbulos, voy a avisar una cosa y no quiero que se vaya la gente, que es importante. En estos 15 años que llevamos, vamos a hacer como un reconocimiento cuando termine Blanca. Ya os diré quién es. Pero quiero que os quedéis para darle luego un aplauso muy grande como a Blanca. Es un hombre que lleva con nosotros 15 años, es amigo mío, no sabe y no ha tenido horas para estar en la asociación sábados, domingos y fiestas de Cristo. La verdad que desde aquí le quiero dar un aplauso. No os digo quién es, luego lo veréis. Un aplauso muy fuerte para... y ahí me quedo. Cómo no, para nuestra ponente de hoy, Blanca López. Blanca, que es la nutricionista de ASPAR, de Familias Diabéticas, y su colaboradora madre, que siempre está ahí también y le acompaña. Un aplauso muy fuerte. Y como no, para nuestro Valeriano Belmonte, el maestro del COVID. Y ya sin nada más, paso la palabra a Blanca. Después, Blanca, me lo pasas al micro, que vamos a hacer el manifiesto. Bueno, hola. ¿Se me escucha? Bueno, buenos días a todos. He preparado una charla bastante práctica porque yo creo que, bueno, como dice de gracias, al final estamos en familia. He venido más veces a dar las charlas y hoy lo vamos a enfocar de forma muy práctica para todos pensar un poco cómo es nuestra alimentación, ver qué podemos mejorar, y por eso, bueno, cada uno tiene su papel, su cera ahí para hacer un ejercicio ahora después. Simplemente os pido que estéis dispuestos a pintarrajear. Gracias, Blanca. Don Valeriano, ¿usted bien? Bien, porque si no... Bueno, en primer lugar, ¿sí? ¿Se me oye? Sí. En primer lugar, quiero deciros que cada día estoy más contento de colaborar con Geogracias y con Alfabi y con este grupo de gente realmente maravillosa. Me siento orgulloso. Así que pido un aplauso primero para Veo, para Alfabi,
para el grupo que colabora con ellos, para Blanca, pues como siempre repito unos versículos de mi precaria cosecha, pero eso sí, con todo el cariño del mundo. La 8ª jornada gastronómica de la diabetes. Queridísimos paisanos, os juro solemnemente, alzando a fondo la frente, que esto no es una novena a la Virgen de los Llanos, la patrona dulce y buena y a la cual tanto adoramos. Ni es tampoco la novena de un Beethoven de María, que estará siempre en antena y en cualquier magna cadena con un himno a la alegría que conmueve y emociona. Esta es la 8ª jornada gastronómica de Asfadi, largamente acariciada por millares de diabéticos, pues Asfadi no abandona a sus socios, ya que cuenta con una plantilla venta de maravillosos médicos, farmacéuticos de altura y eficientes practicantes, que con estilo y cordura, lleven o no lleven guantes, atienden a los pacientes amables y diligentes. Blanca Alejandra, la artista y gentil nutricionista, regalando luz y esencia, va a dar otra conferencia de lo que es la enfermedad en la nutrición. Por eso oiremos con propiedad sus reputados consejos. Gastronomía saludable para estar en sana forma, llevar la vida deseable y por supuesto agradable. En Asfadi esta es la norma. Recetas, las adecuadas y sabia alimentación, verdura, fruta, ensaladas y muchísima atención a una comida ideal. La comida de hermandad, un menú con calidad, elaborado por gente altamente competente. Arriba las cocineras y Asfadi y su señorío, pues guisan de 1000 maneras platos suaves de tronío y que quitan el sentido. Platos que no perjudican, sino todo lo contrario. Ellas nunca se adjudican el talento extraordinario que poseen en la cocina, en la calle y en todas partes. Aún para sus preciadas artes y un método que fascina. Así que este 17 de junio, mes refulgente, tiene que estar Albacete con el digno presidente de Asfadi, el señor Leogracias, y con colaboradores divinos y encantadores. Nada más, y muchas gracias. Una portada final. Una fotógrafa fina, que es bocadito de gloria, bollo, tortel y ensaimada, ha venido preparada a filmar esta jornada en puesto de su sobrina. Se llama María Victoria. Y repito, a disfrutar en fecha tan singular. ¡Aupa, Fabi! ¡Aupa! Bueno, yo de aquí, yo ya me despido y quiero dar un fuerte abrazo a todos los colaboradores de Asfadi, que sin ellos no se podrían hacer esta jornada. No solamente yo solo puedo hacerla, y los ponentes. Se necesita compañeros, amigos, pacientes. Un fuerte aplauso para todos. Y sin nada más, hoy no tenemos ningún político. Ya sabéis por qué. Se están instalando en el ayuntamiento los nuevos puestos y los cambios. Entonces ya nos dijeron que no iban a poder venir. Nada, como si estuvieran. La verdad que siempre nos acompañan, siempre que hacemos cualquier actividad, de verdad. Y nada, pues yo por mí, y dándole gracias a vosotros, doy por inaugurada estas 8ª jornadas de la diabetes, jornadas gastronómicas de la diabetes. Un fuerte aplauso. Y ya paso a la ponencia a Blanca. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Me voy a levantar porque va a ser bastante dinámica la charla.
Pero bueno, al principio, siempre hacer un resumen, ¿no? Un poco, yo creo que todos los que estáis aquí, bueno, conocéis vuestra enfermedad, al final cuando se diagnostica en el médico, en la farmacia, en el nutricionista, os explicamos bastante en qué consiste la diabetes, en qué consiste la medicación. Imagino que de todos los aquí presentes, pues cada uno, seguro que tendríamos bastante variedad de medicación, ¿no? No todo el mundo utiliza la misma. Pero no quiero avanzar sin repasar el concepto al final de ese descontrol, ¿no? de glucosa que hay en el cuerpo, de glucemia inicial, que desemboca finalmente en esa diabetes, y del término de resistencia a la insulina. ¿Conocéis ese término de resistencia a la insulina? ¿Os suena? Bueno, al final, esa resistencia a la insulina es el cuerpo, ¿no? Ante una subida de glucemia, el páncreas genera esa insulina, ¿no? Hay insulina, pero ¿qué pasa? Que luego esa insulina se encarga de llevar la glucosa, las moléculas, a nuestras células. Y en esas células, digamos que pues son como casas individuales y hay puerta, ¿no? Como la puerta de nuestra casa, que me imagino que está cerrada habitualmente. Entonces, digamos que esa puerta que hay en las células tiene que abrirse cuando hay una molécula de glucosa en la otra parte de la puerta, o cerrarse cuando no la hay. ¿Qué pasa en la diabetes? Esa puerta principalmente es la que no se abre. Entonces puede haber insulina, según qué tipo de diabetes o no, más o menos, pero puede haber insulina detrás de la puerta con glucosa, pero nosotros estamos dentro de la célula y la puerta está cerrada y entonces no pasa, ¿vale? Entonces ese término es el que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de resistencia a la insulina. Hay insulina, pero no podemos, digamos, aprovechar su función, porque no le estamos abriendo la puerta de nuestra casa. Entonces, ¿qué es muy importante en la diabetes? Los hábitos de vida, ¿no? La medicación es importante, pero la medicación principal es una medicación que no es farmacológica, que es la alimentación y el ejercicio que hagamos, ¿no? Nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejercicio práctico, que al final es un ejercicio de coaching que se trata de haceros pensar, ¿no? Es decir, externalizarnos un poco, ver nuestra situación y ver cómo es actualmente o cómo es nuestro momento ahora mismo relacionado con esa patología. Entonces, en esa hoja que tenéis que hacer un círculo, ¿vale? Como si fuera la rueda que tenemos ahí, un círculo así. Puede estar, todo está bien, es vuestro círculo. Y vamos lo más grande que podáis al final. Bueno, y dentro del círculo vamos a hacer como si fuera un trivial, ¿no? Vamos a hacer 10 quesitos. O sea, ahí hay menos, eso es que es para otra cosa después. Vamos a dividir ese círculo por la mitad y luego cada mitad hacemos 5 quesitos en cada mitad, 10 en total. No sé si lo apreciáis, pero bueno, ahora os voy leyendo, ¿vale? La cosa es que haya 10 quesitos, ¿vale? Venga, entonces, ¿lo tenéis todos? Creo que sí. Venga, bueno, pues este trivial, dividido en 10 quesitos, al final cada quesito es un área de vuestra vida y al final todo es importante, ¿no? Ahora veremos si tenemos patología, nos tendríamos que valorar un 0 si no sabemos nada de nuestra patología, nos da un poco igual, nos limitamos a tomar la medicación y no a comprender la patología, y un 10 sería todo lo contrario, es decir, me involucro en mi patología, intento hacer todo lo que puedo, pero por lo menos la conozco. O sea, a nivel de conocimientos de la patología, ¿cómo creéis que estáis? De 0 a 10. Si 10 es que tenéis mucho conocimiento de la patología. ¿Tenéis dudas? Pues, ¿tienes algún familiar diabético?
Bueno, pues al final aquí realmente es pensando en ese paciente diabético o un poco en esa media de conocimientos que crees que tiene un diabético. Pero siempre gusta oírlo. Siempre gusta oírlo. O sea, les hace para saber algo. De saberlo. De conocimiento sobre la patología. Vale. ¿Qué os habéis valorado? ¿Alguno se ha valorado menos de un 5? ¿Todos conocéis bastante bien la patología? Vamos a ver esas ruedas. ¿Conocéis? Bueno, el siguiente quesito es el tratamiento. Entonces aquí vamos a enfocarlo a la farmacología, ¿no? Un poco el tratamiento que cada paciente diabético lleve, que cada familiar diabético lleve. ¿Creéis que está bien administrado? ¿Hay un control? ¿Funciona? ¿Cómo está esa curva de glucemia? ¿Está bien? ¿Cómo valoraríais? Un 0 es que el tratamiento va muy mal y un 10 es que va estupendamente. Ahora voy para allá. Bueno, al final el tratamiento es una parte importante, ¿no? Aquí tenemos que saber si estamos ante un diabético tipo 1, un diabético tipo 2, qué medicación tiene, si tiene una insulina, si tiene algún antidiabético oral, ¿no? Y aquí también es muy importante saber que según cómo esté nuestro cuerpo, la composición corporal, así también va a responder nuestra medicación. Porque, por ejemplo, la insulina se almacena en la grasa del cuerpo. Entonces, podemos pincharnos mucha insulina, tener mucha grasa, y la insulina se queda en esa grasa, no actúa. Entonces, tenemos pacientes diabéticos con un exceso de grasa corporal y, por tanto, siempre va a hacer falta mucha más medicación para que al final la que llegue a hacer efecto sea suficiente. Entonces, esto también es importante cuando decidimos cambiar de hábitos. Esa grasa, lo que queremos es que vaya bajando, y entonces hay que ajustar muy bien las dosis de medicación. Por eso es muy importante que el nutricionista, bueno, pues sepa, ¿no?, sobre este tema y esté en contacto, tengamos una vía de comunicación con el profesional de la medicina. Entonces, el siguiente quesito son los hábitos de alimentación. Un 0 sería: no le doy nada de prioridad a mi alimentación, como lo que sea o como lo que comía antes de que me diagnosticaran la diabetes. Y un 10 es todo lo contrario, ¿no? Soy el ejemplo perfecto, hago todo lo que me dicen, lo que sé que es bueno, hago todo lo que puedo con la alimentación para mejorar. Y con los hábitos de ejercicio y demás. ¿Qué sois ahí? Hay mucha gente que aquí se valora con números bajos. ¿Quién se valora con menos de un 5? Que levante la mano. ¿Todos os valoráis? ¿Vas? Bueno. El siguiente quesito son las raciones. Aquí vamos a hablar de las cantidades que nos ponemos en el plato. Cuando veis vuestro plato, ¿no?, de mediodía, sobre todo, cuando llegáis a casa para comer, ¿consideráis de comida justa para saciaros, para lo que creéis que necesita el cuerpo? Pues seríamos como un 10. ¿Vale? No, entre 0 y 10. Que alguien lo hace mitad, un 5. Exacto. Es una escala. ¿Qué tanto bueno? No todo es blanco o negro, sí. Vale, ahora el siguiente quesito a valorar es la actividad y el movimiento. Aquí hay que hacer un poco un resumen de los pasos que damos al día, si vamos caminando a los sitios, ¿no?, o utilizamos el coche para todo, la sensación de decir cuánto me he movido hoy, que hay que separarlo, ¿no?, de veces que aunque estamos muy atareados en un trabajo, ¿no?, hay trabajos muy atareados, pero que no son de un gasto físico importante, ¿no? Entonces tú puedes llegar a casa muy cansado, pero realmente no es por movimiento, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo consideráis que sois?
Entre un 0 y un 10. Bueno, hay de todo. Entonces hay dientes que están muy bien. También hay que pensar aquí un poco en los planes que hacemos los fines de semana. Si estamos apuntados a alguna actividad, ¿no? No es lo mismo estar apuntados a la pintura que ir a Zumba, ¿no? Por ejemplo. O el fin de semana sabéis que hay gente que cuando tiene un hueco pues se va a la montaña. Y hay gente pues, que es más casera, ¿no? Aquí un poco todo para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos por el sexto quesito. El sexto quesito es la imagen. Aquí es la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Porque todo influye, porque también relacionado mucho a nivel mental, hace que según cómo estemos contentos con nuestra imagen, o la imagen que tengamos de nosotros mismos, no es solo no es lo corporal, es también lo que va a ayudar a que estemos más motivados, a que pongamos más de nuestra parte o no. Entonces, esa imagen que cada uno tiene de sí mismo, pero no solo imagen física, sino una imagen como global de la persona, ¿cómo os autovalorarías? De 0 a 10. Pues ahí hay que pensar un poco y meditar, ¿no? Luego el séptimo quesito es la planificación. Aquí influye, ¿no?, esa organización en casa, esa organización de comidas, de menús. ¿A cuántos de la mesa os pilla el toro casi todas las semanas? No tenéis cosas preparadas, llegáis a casa, coméis algo que se pueda cocinar en 10 minutos. ¿Cuánto os pasa eso? ¿Tenéis poco tiempo para cocinar? ¿Quién tiene poco tiempo? Que levante la mano. Tengo todo el día y ya hago comida así. Hay días. Vale. La otra alternativa es gente que tiene tiempo, ¿no? Pero empleamos ese tiempo igual en comida que podría modificarse un poco, ¿no? Al final recaemos en platos que se conocen, tradicionales, imagino un poco, ¿no? Por la mesa que veo. Entonces, platos más tradicionales que se pueden llevar por un camino menos saludable, por un camino más saludable. Eso también influye, no solo es el tiempo, sino también nuestra percepción de la cocina y cómo hagamos, ¿no? Lo que nos hayan enseñado y lo que al final hagamos día a día. Entonces, ahí, ¿cómo os evaluaríais de 0 a 10? ¿Cómo está ahora mismo ese quesito de planificación y de organización en la cocina, en vuestras vidas? Bueno, ahí valoramos. El siguiente quesito es la motivación por el objetivo. Aquí hay que tener claro que lo primero para saber si tenemos motivación es tener claro cuál es el objetivo. Porque yo puedo tener claro cuál sería el objetivo si yo fuera una persona con diabetes, pero realmente, ¿qué objetivo tiene una persona con diabetes? Su objetivo real es mejorar la alimentación, mejorar su patología. ¿Quién de aquí tiene ese objetivo ahora mismo? Porque la persona tiene que querer cambiar, ¿no? Eso es importante, porque si no quieren cambiar, el objetivo no es de la persona, sino es de la mujer, del marido, del hijo, del tal, ¿no? Porque en consulta pasa mucho que a veces viene más preocupado el familiar que la persona, ¿no? Cada uno tiene que tener su momento. Entonces, la motivación actual de todos los que estáis aquí, ¿cómo la valoraríais de 0 a 10? Por el objetivo que es mejorar la alimentación y la patología. Pero hay gente que no confía en que lo vaya a conseguir. Entonces, eso también es algo que hay que evaluar de 0 a 10, que es la confianza que tenéis en vosotros mismos, para este cambio. Y luego, por último, que falta solo un quesito de este ejercicio, está el entorno. El entorno realmente es lo único de este quesito, o sea, de este trivial, es el único quesito que no depende del paciente diabético o de la propia persona. El entorno es cierto que es algo externo
y al final hay que valorarlo para saber en qué entorno estamos, ¿no? En este entorno pues está la familia, está el trabajo, están los amigos, está la situación actual, ¿no? A nivel social. Entonces, ¿cómo valoraríais vuestro entorno? Y en vuestro entorno entra todo lo que sea objetivo, subjetivo, puede ser desde que voy a trabajar y siempre hay alguien que lleva bizcochos y yo me llevo mi fruta y mis frutos secos, pero me como el bizcocho porque me lo ponen, ¿no? O sea, eso es el hecho de que te lo pongan en este entorno. Por ejemplo, ¿cómo valoraríais ese entorno? De 0 a 10. Y un 10 es un entorno como que te ayuda mucho, ¿no? Un 10 es, tengo a mi hijo que viene a casa y me trae solo cosas que sí que puedo comer. El hijo se lleva, los hijos no solemos llevar. Sí, sí. Bueno, si se lleva lo malo, pues mira. A mí un 0 me ponen todas. Bueno, al final ahora cuando ya tenemos todo evaluado, ¿no? O valorado, hay que ver, ¿no? Y es decir, esta rueda, y esto luego es así, os acordaréis de esta rueda más adelante. Si yo tengo una rueda donde me he valorado, por ejemplo, pues todo un 4. Digamos que un 4 puede ser una puntuación baja, ¿no? Donde digamos que hay bastantes cosas que cambiar, pero como todo está en un 4, digamos que esa rueda giraría, ¿no? Bien, es una rueda como homogénea. Entonces, está mejor esa rueda que tiene todo 4 a una rueda que tiene un 2, 2 8, un 6 y el resto son 3. Digamos que es más irregular, ¿no? Entonces, quiero que miréis vuestra rueda y veáis lo regular o irregular o equilibrada o desequilibrada que está. Cuanto más desequilibrada esté, digamos que más cuesta ese cambio, y hay que saber que va a costar más un cambio de una rueda desequilibrada que un cambio de una persona que tenga todo 4, ¿no? No es que esté más saludable ni menos, sino que estamos como evaluando la predisposición o la facilidad que vamos a tener ante un cambio de hábito. Entonces, ¿quién de aquí tiene una rueda equilibrada? ¿Sois números parecidos? ¿Uno más, uno menos? Yo desequilibrado totalmente. Equilibrado. Bueno, como dice mi madre, ¿no? Ella la tiene equilibrada, pero hay un pinchazo por ahí. Eso es desequilibrada. Bueno, ¿cuántos pinchazos hay? Entonces hay muchos, ¿no? ¿Cuál es la puntuación más alta de vuestras ruedas? Un 8. ¿Dónde? ¿En qué área? En la enfermedad, en el conocimiento de la enfermedad, en el entorno y en la organización. Vale, pues ahí habría que pensar, ¿no? Ese entorno, ese conocimiento y esa organización, ¿para qué nos va a venir bien? O de qué forma, digamos, que podemos apoyarnos, son nuestros aliados, para mejorar las otras áreas, ¿no? Entonces, el hecho de conocer la patología también implica conocer las soluciones, ¿no? O cuanto más conocimientos haya, siempre va a ser más fácil para mejorar. La planificación es el pilar fundamental de cualquier cambio de hábitos, ya estemos ante una patología o no. Entonces, yo creo que eso al final puedes intentar verlo como, bueno, pues soy muy organizada, planifico bien, ¿por qué no instaurar una planificación de unos ejercicios? Por ejemplo, ¿no? Me refiero, va a ser más fácil para ti organizarte y ser como cumplidora para alguien que ni siquiera ya sepa organizarse, ¿no? Va a ser más y no caer en como cualquier cosa, como lo que pillo, hoy no tengo hambre, me como un bocata, parece que un bocata no es nada, no es decir, me voy a planificar para comer lo que tengo que comer. Todo eso al final hay que ver la forma en la que nos va a ayudar, ¿vale? Entonces, pasando un poquito de este ejercicio, de ese último quesito que hemos visto, que es el entorno, en el entorno quiero que penséis que hemos dicho que no depende de nosotros, pero para eso hay que saber bien qué es el entorno, ¿no? Porque el entorno, que ahora voy a ir marcando áreas en esta rueda,
El entorno realmente no forma parte de nuestro trivial, porque no lo podemos cambiar, porque en este trivial vamos a aprender a jugar para mejorar nuestra patología, y ese entorno no lo podemos mejorar, pero sí podemos mejorar en torno a lo que nos movemos. Es decir, ¿creeríais que el típico bar al que soléis ir a desayunar, a comer o a cenar, cada persona, digamos que, y más en Albacete, somos muy de ir a los mismos sitios, ¿no? Entonces, vuestros bares de confianza, ¿no? O restaurantes, ¿consideráis que están en vuestro entorno? ¿Son parte de vuestro entorno? Escucho que sí, escucho que no. Bueno, al final, el bar al que vamos, ¿no? Siempre decimos, es que no hay otra cosa. Es que solo hay croquetas, es que solo hay bravas, es que hacen chusmarros, que hacen lo que hagan, ¿no? Y creemos que, como no podemos elegir otra cosa, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, el bar no es el entorno. El bar es en torno a lo que nos queremos mover. Hay que entender esa diferencia. Entonces, a veces excusamos en el entorno cosas que no son del entorno, ¿no? Habrá despensas de casa que sean un entorno real, ¿no? Porque igual no se pueden modificar, pero hay despensas de casas donde sí que esa persona decide si algo se compra o no. Entonces aquí hay que trabajar por mejorar en torno a lo que nos movemos, que eso sí depende de nosotros. El entorno real sería, pues, ¿no? Un trabajo no se cambia de la noche a la mañana, y si en el trabajo tenemos a Pepita que siempre lleva unas pastas, eso sí es el entorno, porque Pepita va a seguir llevando esas pastas, ¿no? Vale, entonces, que quede claro esto, ¿no? Que ese entorno está como un poco ahí externalizado. El siguiente quesito de este trivial es la mente. Entonces, en esta mente tenemos que aprender a jugar y a saber qué tipo de jugadores somos, porque todo depende de si somos unos pacientes que nos involucramos en nuestra patología, damos un paso al frente, nos controlamos la glucemia, si vemos que no damos en el clavo, buscamos solución, ¿no? Vemos hasta que no mejoramos, digamos que no paramos, pero luego hay personas, hay mentes que dan un paso atrás, no se involucran, se quejan, es que no la controlo. Hago un poco de mi parte, pero no lo controlo. Habría que ver si se pone de su parte suficiente, ¿no? Muchas veces sí, pero la mayoría no. Entonces, aquí hay que tener claro qué jugadores queremos ser. Si los que se involucran y los que realmente juegan, o los que no se involucran y realmente tiran la toalla, pero como les preocupa, hacen que están jugando. La siguiente parte del juego es el almacenaje, ¿vale? El almacenaje, aquí que quiero que pensemos en la despensa de casa y en el frigorífico de casa. Ya no solo el frigorífico, sino también el congelador, ¿no? Todo lo que es legumbres, tomates, pasta, verduras en el congelador, pescado. Vale, ¿qué más? ¿Qué me veo por ahí? ¿Tu despensa es igual? ¿Fruta? Vale. ¿Quién de aquí tiene en su despensa cereales de desayuno? ¿Pero son de tu hijo o los come más gente? Que a veces... Sí, vale. Vale, por aquí también tenía algunos cereales. ¿Quién tiene en su casa galletas? Galletas, barra pastas, barra cualquier cosa parecida. Aquí, magdalenas también están por ahí, ¿no? Aquí ya empezáis a hablar, creo que hay alguna magdalena por las despensas. Integrales, galletas integrales, vale. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no?
nos vamos a centrar en las galletas porque es el ejemplo que ha salido, pero al final, sean integrales o no, hay que entender los ingredientes de cada producto, ¿no? Unas galletas, que aquí además sé que hay bastantes cocinitas que llevan las galletas. Si quisiéramos hacer galletas, ¿qué necesitamos? Harina, azúcar y una grasa. Principalmente, ¿no? Es harinas o azúcares, hidratos y grasas, ya sea aceite, mantequillas, ¿no? Y eso se amasija, entenderme, vamos a reducirlo todo. Al final y se hornea, se seca. Entonces son productos muy concentrados. O sea, quiero aquí que penséis en fruta fresca, fruta desecada, ¿no? Sabemos que la fruta desecada es más concentrada, pues la galleta no deja de ser un producto muy concentrado y desecado. Y nadie se come una galleta. Si hablamos de uno, ¿cuál es uno? Entonces hay que tener en cuenta que por mucho que las hagamos integrales, depende de la cantidad que tomemos. Luego nos meteríamos en ver si realmente son integrales. Porque que lo diga el envase no significa que lo sea. Entonces aquí quiero que cuando estéis comiendo cualquier cosa de este estilo, que penséis en qué puede llevar. Ya no solo que lo miréis, porque aparece, podemos leer los ingredientes del etiquetado, pero por mucho que sean de buena calidad, no es lo mismo comerse una galleta que comerse otra cosa menos concentrada, ¿no? Igual que no es lo mismo comerse la patata cocida que patata frita, ¿no? O sea, digamos, y es patata. Entonces ahí hay que pensar un poco en qué almacenaje tenemos, qué despensas hay realmente, ¿no? ¿Qué tiene que haber? ¿Conservas? ¿No? ¿Conservas de verdura? ¿Conservas de pescado o marisco? Puede haber un poco de maíz, ¿no? ¿Qué más cosas creéis que puede haber en una buena despensa? Vale, muy bien, pues hay que priorizar eso antes que todo lo que se suele gastar más a menudo, que son esas magdalenas, esas galletas, esos cereales, ¿no? Al final, ¿quién va más a comprar espinacas de bote que magdalenas? O sea, hay que pensar en la rotación, ¿no?, del producto. Entonces, siempre en las casas hay cosas buenas, pero cada cuánto las compramos. ¿El bote que hay ahí de espinacas es el mismo que había hace un año? ¿O lo vamos rotando, no? Entonces, ve esa rotación. Y el congelador también, porque en el congelador, ¿hay alguien de aquí que en el congelador no tenga ninguna masa, ninguna pizza, ninguna croqueta, ninguna empanadillas? Hay una persona que no tiene nada de eso. Hay alguno, ¿no? Entonces, al final el congelador hay que verlo como un aliado, ¿no? Intentar lo mismo, irlo rotando de productos que realmente el congelador vayamos a utilizar. Entonces, si utilizamos verduras congeladas, adelante, compramos verduras congeladas. Si no las vamos a gastar, tampoco hace falta que las compremos, ¿no? Pero de vez en cuando, en una correprisa, pues la gente va al congelador y coge una lasaña y la calienta. ¿Tenéis lasañas en el congelador de casa? De las casas. Por aquí tienen croquetas caseras, pero croquetas, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero que penséis en realmente ese almacenaje de casa, cómo es y cómo queréis que sea. Porque si queréis ser un paciente que da ese paso al frente, que mejora, lo que hay detrás, ¿no?, que parte de ese detrás que vamos a ver aquí, ese almacenaje, tiene que mejorar, ¿no? Hay que hacer de vez en cuando un cambio de armario. Ahora estamos, o hemos hecho algunos ya el cambio, ¿no?, con el tiempo, realmente ese cambio de armario
pues intentar pensar también en ese cambio de armario en el congelador y en la despensa. Llega el momento donde me quiero cuidar, antes que coger cita con el nutricionista, ir a casa y limpiar. Y decir, limpio y relleno de lo bueno. Porque cuando llegas a casa vas a tirar de lo que tienes. ¿Vale? El siguiente quesito de este trivial del juego es la digestión. Entonces la digestión es muy importante. Sobre todo en digestión no solo hay que pensar en el intestino o en el estómago, ¿no? Que a veces creo que son los dos órganos a los que más se tiende a pensar cuando hablamos de digestión. La digestión es todo lo que entra y todo lo que sale, todo lo que en ese proceso interviene. Entonces, algo que a mí me facilite un vaciado gástrico muy rápido no me interesa, porque también luego cuando ese vaciado gástrico pase y luego absorbamos la glucosa, vamos a absorberla muy rápido, digamos que vamos como acelerados. Bueno, nos interesan cosas que nos retrasen un poco el vaciado gástrico, ¿no? Entonces, la grasa, por ejemplo, nos retrasa el vaciado gástrico, pero tampoco nos interesa que nos retrase mucho. Entonces, nos van a venir mal un exceso de grasas, pero lo que queremos es una cantidad de grasa buena, de buena calidad. Por ejemplo, un puñado de frutos secos, ¿no? O cocinar con un poco de aceite de oliva, pero con un poco es para un salteado, ¿no? Para un asado, pero ya en un momento que nos pasamos a frito, que nos pasamos a salmorejo, por ejemplo, que es una receta que de por sí pues lleva mucha grasa, o nos ponemos aguacate pero nos gusta tanto que nos pasamos, eso tampoco, ¿no? La cantidad controlada de buena calidad, como podemos volver a ese ejemplo de frutos secos, un puñado, nos va a ayudar a que nos podamos tomar un plátano de almuerzo, un plátano y unos frutos secos, y está perfecto. Habría que luego encontrar el punto, ¿no? Y la respuesta de la glucemia de cada persona y con cada medicación, pero siempre va a ser mejor eso que el plátano solo, ¿no? El típico mito, pero bueno, que es una duda real que pasa, ¿no? El paciente diabético, cuando le diagnostican la enfermedad o quiere empezar a cuidarse, es retirar la fruta un poco. O sea, es como que no pueden abusar de la fruta, ¿no? Eso es algo que la gente como tiene ahí, ¿no? Es consciente. Entonces, no hay que hacerlo así, sino que hay que meter la fruta como un hidrato de carbono más, que es un hidrato de carbono porque nos aporta azúcares, aparte de vitaminas y minerales. Pero hablando de macronutrientes, es un azúcar, porque ese hidrato también tiene fibra. Entonces, esa fibra de la fruta y la grasa que hemos añadido con los frutos secos nos va a ayudar a poder tener ese almuerzo. Pero lo que no podemos hacer es retirar la fruta. No me puedo llevar fruta o no puedo tomar pan solo, ¿no? Fuera de las comidas, o me limito el pan. Pero luego hago otras cosas como llegar y desayunar magdalenas. O sea, hay que llegar a un punto medio, ¿no? Las cosas no se valoran de forma unitaria, sino en global. Entonces, esa digestión va enfocada a mejorar la absorción de todo lo que nos va a hacer subir la glucemia en sangre de forma rápida, para que esa subida no sea de golpe, sino que sea prolongada, poco a poco, ¿no? Esto es como si, imaginar que algún gasto de casa, la luz, el gas, lo que sea, en vez de mes a mes o cada 2 meses, nos cobrarán de 2 años, por adelantado, 2 años de golpe. Es lo mismo, es el mismo gasto que lo que vais a consumir después. Pero ¿quién puede afrontar siempre 2 años vista todo ese gasto? ¿No? Pues esto es vuestra glucemia. Según lo que hagamos, puede ser de golpe, subo, o poco a poco. Y voy mejorando con la farmacología, con este medicamento que estoy tomando. Entonces aquí hay que tener en cuenta que buscamos una curva constante, que sea regular, que sean todos los días igual, nada de picos,
Y eso se consigue con un buen control de la medicación y un buen control de la alimentación / también hábitos saludables. Porque también se ha visto que el ejercicio mejora esa curva de glucemia. O sea, estamos hablando de que algo que podemos hacer en un momento del día nos va a ayudar a controlar esa curva igual durante X días. Es decir, algo que no estoy haciendo ahora mismo, realmente por dentro me está haciendo un efecto, un beneficio. Es como que el cuerpo tiene esa memoria, ese aprendizaje. Entonces, es importante. La siguiente parte del juego es la organización, relacionado sobre todo con esa rueda de coaching que habéis coloreado antes, que habíamos apartado de esa planificación, ¿no? Pues esa organización es ir a comprar con tiempo, es tener lo que quiero o lo que necesito en casa, cocinar antes, en el momento, pues según cada persona, ¿no? Si yo trabajo mañanas y tardes, yo llego a casa con lo que haya tengo que hacer algo, ¿no? Hay gente que directamente come en el trabajo. Pues bueno, esa persona se tiene que haber organizado y hecho el tupper y llevárselo, ¿no? Si juntamos 2 días donde no lo hacemos, parece, y esto pasa, o nos ha pasado a todos alguna vez, que encadenamos una racha. 2 días que ya no he hecho algo y llevamos sin hacerlo 2 meses, ¿no? Entonces, ese bucle, hay que pararlo y la organización es la que tiene que frenar esto. ¿Cómo podemos organizarnos? Esto es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Cocinando un día o ir adelantando trabajo, ¿no? Entonces, si yo os digo cocinar un día para tener comida, por lo menos para toda la semana o para algún día vista, ¿qué se os ocurre? ¿Qué haríais? Por ahí cocinar por una semana no lo veo. Eso es que tienes tiempo, eso está bien. La gente que tiene tiempo, sobre todo, es mejor, ¿no? Ir más al día. Vale, vamos a pensar, ¿no? Por excelencia, el plato para organizar y tener para más tiempo para la semana son platos de cuchara, ¿no? La olla, aquí creo que cocinaréis bastante, ¿no? Platos de cuchara. ¿Cuál es vuestro plato de cuchara favorito? Las lentejas por aquí. También la legumbre, creo que ha aparecido un poco en flash en la mente de todos, ¿no? Vale, pues venga. Vamos a ver aquí Milagros. ¿Qué ejemplo nos pones? Pero bueno, el cocido es que es como muy tradicional. Otro plato de cuchara. Lentejas. Venga, unas lentejas. ¿Cómo harías tú unas lentejas o qué llevan tus lentejas? Pues lo mismo lleva verduras, arroz o lleva Verdura, chorizo, lentejas y arroz, o puede ser, ¿no? yo le echo arroz. Vale, entonces, vamos a imaginar que vamos a cocinar para 2 personas, ¿vale? Sé que esto no es real para un guiso, pero es ahora para que entendamos las cantidades, ¿vale? Porque lo mismo da para 8, pues multiplicamos. Si son para 2, multiplicamos por 4 y saldrían 8. Entonces, ese guiso, tú imagínate en tu casa cocinando, ¿no? Visualízate. ¿Qué pones? Imagínate que tienes que cocinar para ti y para tu marido. No, pero en cantidades. Vamos a imaginar que vamos a poner, si sobra, pues bien y lo congelamos. Pero, ¿qué pondrías? Primero, ¿cómo empiezas tu guiso? Es que en mi casa como un plato único. Pero ¿cómo empiezas a cocinar, Milagros? ¿Pones aceite, pones ajo, pones tal? Yo le pongo a la lenteja, le pones una cabeza de ajo, una hoja de laurel, un poco de tomate, un sofrito, pues Vale, hace un sofrito muy básico, ¿no? Con ajo, tomate. y luego cuando está cocinado, pues una cosa aparte porque no se me pega. ¿Le pones verdura? Sí, o calabaza, zanahoria. Calabaza, zanahoria. O aceitar, ¿qué tengo? Vale, bueno, aquí lo que quiero... Con verduras. Vamos a imaginar esas lentejas, ¿no? Estándar. ¿Qué puede llevar de verdura? Ese perolo que hace Milagro, que no da para 2, que da para 10, ¿vale? Hago 2 y se comen 5. Hace para 2 y comen 5. Entonces, ¿qué puede gastar? Como mucho, yo estoy segura que le echas una cebolla. Como muchísimo. Sí, todo.
En todo caso igual, o media, porque la típica receta de lentejas igual para una cacerola grande, pues es media cebolla, un tercio de pimiento, Sí, de todas maneras. ajo, laurel y ya lleva lentejas. Ya lleva de Y toda esa carne que en cada familia pues echen una cantidad u otra, pero aunque las hagan viudas, ¿no? Ya le Su pongo carne. morcilla, un chorizo, una guarda. Claro. Pues esto cambia, ¿no? Si pensamos ahora en, imaginar que somos 2 personas, ¿no? Y yo voy a hacer esa cantidad. ¿Qué pongo de cada? Y ahora lo que queremos hacer es cambiar un poco ese tipo de recetas, ¿no? Porque queremos que en nuestro día a día haya recetas mejor cuidadas. Porque está claro que el ingerir toda esa grasa de la morcilla, del chorizo, la grasa saturada, por mucho que sea grasa, y hemos dicho que la grasa un poco no es beneficioso, ahí hay un exceso. Y aparte ahí no asoma la grasa de calidad, ni la olemos. Entonces, eso además va a ser perjudicial, porque en una persona con diabetes hay un exceso de insulina, que no es útil, me refiero, está ahí, pero no tal. Entonces, esa insulina, aunque no esté haciendo su papel con la glucosa, con abrir esa puerta de la célula, esa insulina tiene más funciones en el cuerpo. Y una de ellas es decirle al hígado y a otras partes, es decirle, oye, no trabajes, que ya estoy yo aquí para coger esa glucosa. Lo que pasa es que luego no puede cogerla. Entonces, digamos que el resto del cuerpo no está trabajando porque se supone que se va a encargar esa insulina, aunque luego no pasa, ¿no? ¿Y qué señales se mandan? Se manda, por ejemplo, que se almacene grasa, porque se inhibe la lipólisis, que es como la destrucción de nuestra grasa para utilizarla. Entonces, le da señales de almacena grasa. Igual que se dan señales de almacenar o de aumentar la musculatura. Por eso un paciente con diabetes tiene mayor facilidad de generar musculatura que otra persona. ¿Qué pasa? Que esa facilidad la tiene, pero tenemos que hacer ejercicio para aumentarla. Lo que pasa es que si ese paciente lleva de la mano un exceso de peso de forma crónica, ya sea desde 2 kilos hasta más kilos, un exceso de peso, al final ese exceso de peso es como constantemente estar haciendo ejercicio, ¿no? Porque, ¿qué sabes? Si yo soy una persona que está haciendo pesas en el gimnasio, o llevo yo la pesa todo el día en la mano, ¿no? Entonces, por eso también sube la musculatura, pero lo importante es que sube la grasa. Y por eso el paciente diabético siempre es un paciente que a la larga también sube el colesterol, también suben los triglicéridos, y entonces ya vamos asociando más medicación. Y llegamos, nos dan esos resultados en la analítica, vaya, otra cosa que te has ido trabajando tú. Aquí hay que ser conscientes de las cosas, ¿no? Entonces, hay que buscar ese origen e ir haciendo lo que podemos en la situación que podemos. No podemos tampoco pensar, ay, podría haber hecho y no, bueno, pues ahora tenemos esto que podemos hacer, ¿no? Entonces, pues es eso, que no solo es lo que lleva con el azúcar o la glucosa, sino también todo el resto de efecto que tiene. Entonces, si volvemos a esas lentejas, le quitaríamos esa grasa. ¿Qué grasa utilizaríamos? El aceite de oliva para el sofrito. Cogemos una cucharada sopera por persona y para el sofrito no nos puede ser suficiente. Una y media, da igual, como si queremos 2. Pero el aceite de oliva, pero no más de eso tampoco, ¿no? Tenemos el fuego, si el fuego lo controlamos, si no lo hacemos a fuego fuerte, ese aceite nos va a durar más tiempo. Entonces, le ponemos cebolla, pero en vez de ponerle media cebolla para 8 personas, le ponemos una cebolla grande para 2 personas. Y la sofreímos, ¿no? Estamos un tiempo ahí sofriéndola porque va a dar saborcito, va a espesar también el caldo. Vale. Seguimos. ¿Qué le podemos echar? Para tampoco distorsionar mucho la receta. La zanahoria, ¿no? O calabaza, que es algo ahí naranja, ¿no? Bueno, pues zanahoria. ¿Cuántas por persona? Mínimo 1. O sea, ya llevamos, si el guiso la da para 2, llevamos una cebolla y 2 zanahorias. Es decir, llevamos por persona una zanahoria y media cebolla, ¿no? Ya digamos que eso, si lo juntamos, es como una ración de verduras por persona, porque una zanahoria es como media ración por el peso y media cebolla es media ración. Entonces, media y media, una por persona, ¿no? Vale, ¿cómo seguimos? ¿Podemos parar?
o decir, venga, pues he hecho medio pimiento, como un cuarto y un cuarto. Ya hemos pasado una ración de verdura por persona. Está todo esto sofriéndose y entonces le echamos las lentejas y ya le echamos las especias y ya cada uno a su gusto, el caldo, el agua, como cada uno quiera, ¿no? Vamos a hacerlas sin carne. Como mucho al final le podemos poner un hueso con un poco de carne de jamón, un poco, pero el poco hay que pensar en esa proporción. No puede echar el mismo hueso para 2 que echaría para 8. En este caso, si no hay un hueso más pequeño, pues tenemos que echar solo la carne de ese jamón y luego o lo desmenuzamos o luego lo retiramos si no nos gustan las lentejas, ¿no? ¿Cuánta lenteja echaríais para esa cantidad de verduras? Tenemos en la olla una cebolla, 4 zanahorias, 2 por persona, o sea, perdón, 2 zanahorias, 1 por persona, un poco de medio pimiento, ya está todo sofrito, ya le hemos echado, imaginar, el pimentón, las especias que cada uno quiera. ¿Cuántas lentejas? ¿La medida? Mi medida. La medida cambia de una persona a otra. Yo mi mano. ¿No? ¿Por qué? Yo mi medida. Porque además, si es una persona, porque Milagros, las manos enormes no las tiene, pero yo, las manos muy grandes no las tiene, pero yo tengo claro que tus puñados serán más grandes que los míos, que tengo mi mano más Yo he grande. hecho uno para cada uno y otro para el que venga. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, es que no tengo nada aquí ahora para coger, para ejemplo, pero que el puñado, quiero que cambiéis el concepto, el puñado no es así. Es así. El puñado, exactamente, es así. Es así. Y el puñado perfecto es el que coges Así lleva y no todo, ya derrama, ¿no? Es como el puñado de arroz. Algunos puñados, si quieres coger más, el arroz va tal que tienes que hacer así, ¿no? Antes de que se te llene toda la cocina de arroz, ¿no? Que se desparrama por ahí. Entonces, el puñado es coger y lo picáis. Si no somos capaces, o siempre al final le damos la vuelta al puño, pues hay que buscar una medida casera que nos pueda ayudar, que siempre esté en casa, para controlarnos un poco al principio. Esa medida estándar, como para los bizcochos, que seguro que lo habéis usado, es el yogur. Entonces, si estamos pensando en un bote de yogur, vacío, limpio, lo tenemos ahí en la recámara, y lo llenamos de lentejas, ¿cuánto pondríais por persona? ¿Medio yogur, un yogur, 2 yogures? ¿Cuánto? ¿Cuánto creéis que eso que echáis, cuántos yogures llenaríamos? 1, dicen por ahí. Bueno, aquí hay que, yo quiero que practiquéis con esta medida que es engrasar un yogur, ¿vale? Ese es más o menos ese puño bueno, pero sin que haya colmo. Un yogur. Entonces, si echamos esa cantidad y hacemos ese guiso con todo eso que hemos dicho, nos va a salir un guiso de lenteja que cuando lo miremos o cuando emplatemos y veamos nuestro plato, si fuéramos cirujanos y diseccionáramos nuestro guiso y dijéramos las lentejas aquí, la zanahoria aquí, el pimiento aquí, como que los separáramos, ¿no? ¿Qué veríamos más en proporción? ¿Lentejas, verduras o jamón? Ahora mismo creemos que lentejas. Bueno, si lo hacemos así rigurosamente, veríais que la lenteja y la verdura estaría equitativo, más o menos, según ya el ojo de cada persona, ¿no? Y luego estaría un poquito del jamón, pero sería algo en poca cantidad, ¿no? Entonces, este es el objetivo de ese guiso de lentejas, para que esa organización relacionada con, al final, el modo de cocinado, ¿no? Lo que tenemos y cómo hacemos las cosas, salga bien y salga una curva de glucemia luego buena. Si yo hago las lentejas de la otra forma, es mala, porque aunque esté la otra grasa, nos pasábamos, no había apenas fibra de las verduras, y esa lenteja, que lo que nos aporta son hidratos de carbono y proteínas, habría en mucha más cantidad y habría mucho más hidrato. Un hidrato que va asociado
a una curva de glucemia más rápida que si introducimos esas verduras, por ejemplo, ¿no? Entonces os animo a cambiar esas recetas de los platos y hacerlas de la otra forma. Vamos a seguir con ese juego, que es la medicación. Ahora el siguiente ciclo es esa medicación. Entonces, es otra parte muy importante del juego, donde, como os decía al comienzo de la charla, la medicación que nos ponen en un principio es diferente a la medicación que igual podéis estar tomando ahora, ¿no? Y será diferente, puede, a la que toméis en 4 meses, porque hay que pincharse más insulina, menos insulina, o ahora me cambian a otro medicamento que luego está en falta, entonces hay que cambiar, porque la solución, si este ejemplo, ¿no?, que a alguno de la mesa le habrá pasado, que se esté pinchando una medicación que actualmente está en falta en las farmacias. La solución no es quejarse porque no está el medicamento. El medicamento es que si está, está, y si no está, no está. No tenemos la suerte de poder fabricarlo en corto tiempo ni de forma tan cercana. La solución es buscar otra alternativa en ese momento y mejorar lo que podamos para esos cambios que a veces dependen de nosotros porque se nos desregula la glucemia y hay que cambiar, o la dosis o la medicación, y a veces son cambios como ajenos porque pues ese medicamento no está o por lo que sea ahora no está. Entonces, adaptarnos bien es preparar a nuestro cuerpo para que sea capaz de adaptarse a las diferentes situaciones sin que suponga un problema a corto plazo y haya una repercusión mala en su enfermedad o en su salud, ¿no? Entonces, esa medicación es una parte muy importante del juego y hay que conocerla, tanto la que tienes como la que podrías tener, nunca está de más, y saber que según los cambios de composición corporal que tengamos, o la composición que tenemos ahora mismo, los cambios que hagamos si decidimos cambiar de hábitos, siempre tienen que ir de la mano con un cambio en la dosis, por la grasa que os decía, ¿no? ¿Conocéis la grasa visceral? Digamos que tenemos grasa, lógicamente, en todo el cuerpo. Parte es necesaria y llega un punto donde cuando superamos esa cantidad ya es un exceso. No hace falta esa grasa. De hecho, esa grasa perjudica. Entonces, la grasa puede estar repartida por el cuerpo, en unas capas, en otras, ¿no? Pero hay una que es la que está recubriendo los órganos. Entonces, esa es la más dañina para la salud. De hecho, ahí sí que no hay otra opción posible, que es más grasa visceral, peor salud. Y peor salud es más riesgos, ya sea, en mi caso, una persona joven sin patologías, tal, pues tendría más riesgo. No significa que ahora me tuviera que pasar algo, ¿no? Y persona con patología que tiene más grasa visceral y al final va a ser un peor pronóstico de esa patología. Cuando hablamos desde un punto de vista privilegiado, donde no nos pasa nada, quitamos importancia a ese riesgo, ¿no? Si yo estoy bien, si yo comiendo lo que como, no me ha ido mal. Pero eso está ahí, nadie ve la grasa visceral. Estés más delgado, menos delgado, al final esa grasa visceral te va a perjudicar. Entonces, eso no lo vemos si no hacemos un estudio corporal y esa grasa es lo peor para la salud que puede haber, porque la grasa, quiero que la visualicéis como una antena que va irradiando inflamación. Entonces, esa inflamación la tenemos en los órganos, todo va, ¿no? A nadie le gustaría vivir teniendo una antena aquí, pues el cuerpo la tiene, ¿no? Y va ahí haciendo. Entonces, es muy importante que la medicación esté bien controlada y para eso es muy importante que el cuerpo esté en un buen estado. Porque esa grasa visceral, por una simple capacidad, por un simple hecho de hueco, de espacio, al final nuestros órganos son blandiblue. No son rígidos, no son estructuras, no, van bombeando, ¿no? Por su musculatura. Entonces, si tenemos una maleta con los órganos y tropecienta ropa, que es la grasa, a veces en esa maleta habría que sentarse encima para poder cerrarla. Esos órganos no tienen hueco, esos órganos están mal y van a estar peor. Entonces, eso es muy importante,
para un buen nivel de medicación en sangre y una buena actuación. Porque, como os decía antes, en esa grasa se acumula gran parte de la medicación que toma la persona diabética y entonces podemos tener una dosis muy alta y un efecto muy bajo. ¿Y qué me pasa? Que no adelgaza, que no quitas esa grasa visceral. Porque al final la medicación, claro, siempre tiene efectos adversos, pero siempre es mejor el beneficio que el riesgo. Pero si por culpa de una grasa que podríamos empezar a disminuir, estamos requiriendo niveles de fármacos muy altos, que a veces nos salimos hasta de la ficha técnica, mucha gente, ahí va a haber más efectos adversos. Pero que no es culpa del medicamento que tiene siempre efectos adversos. Es culpa de la dosis que necesitas en base a lo que tú haces. Y la última parte de este juego es la evolución. Entonces, en esa evolución quiero que penséis como en el I+D de las empresas, ¿no? Grandes empresas tienen departamentos de I+D como para desarrollo e innovación. Entonces, quiero que vosotros penséis en esa área de vuestra vida de I+D. ¿Cómo evolucionaríais? ¿Qué se os ocurre para mejorar? ¿Qué desarrollo queréis hacer de aquí? ¿Cómo os veis de aquí a un año? ¿Os veis igual? ¿Os veis cambiando? Entonces, eso es importante, ¿no? Trabajar esa parte, dedicarle un tiempo y una dedicación para mejorar. Porque sin esa visualización de cómo queremos estar, vamos a estar dando vueltas sobre un mismo círculo porque no sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces, es mucho más importante pensar primero en todo lo que estamos hablando hoy aquí, porque es el comienzo de un cambio, antes que voy a hacer esto. O, no sé, te pones un menú, lo sacas de internet, lo sacas de la nutricionista. La cosa es que la persona a veces se cree que cambiar es decir, pues voy a comer esto ahora y tal. No, porque te estás obligando a algo que igual no te gusta, no es tu cambio. Entonces, antes de hacer nada, como decir, antes de comprar la ropa chula para ir al gimnasio, hay que ir algún día al gimnasio, ¿no? Pues esto es igual. Primero hay que ver la situación en la que estamos, ver hacia dónde queremos ir y en base a cómo nos hayamos valorado, ¿no? En esa rueda del paciente diabético de la alimentación que hemos trabajado al principio, pues ir dando los cambios que para mí sé que me vienen bien. Igual a una persona que le gusta cocinar, que le encanta, pues es más fácil hacerse ese guiso de lentejas, ¿no? Que hemos hablado. Pero habrá personas que no son nada cocinitas, no les gusta y la forma de ver qué hacer es buscar otro restaurante donde suelen ir, ¿no? Por ejemplo, la cosa es dar el paso que realmente vayamos a poder dar y esté dentro de nuestra área de la vida, ¿vale? Y recordar siempre, y ya es el final, ¿no? Para que lo recordéis, os lo voy a enseñar. El plato saludable, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero el plato saludable es lo que se intenta que esté en lugar de la pirámide nutricional, porque la pirámide nutricional no nos ha ayudado mucho estos últimos años. ¿Por qué? Porque es una pirámide, al final es algo jerarquizado, donde no sabemos actuar frente a cosas jerarquizadas, menos los españoles. Vemos que el chorizo está en la punta, queremos chorizo. Entonces, vamos a quitar ese concepto y vamos a poner una nueva forma, que es un plato. No hay nada más real para cuidar la alimentación que el plato, ¿no? Tamaño de un plato normal, como el estándar de las casas. Entonces, ese plato, quiero que a partir de ahora, cuando os acordéis de mí en algún momento, pues veáis vuestro plato y digáis cómo es, ¿vale? A ver si es como os voy a enseñar. Sí, es este. Vale, porque el plato, veis que os lo he puesto en 3 colores, ¿no? El plato lo dividimos en 4 cuartos. 2 cuartos, es decir, la mitad del plato. Aquí lo he puesto verde y son las verduras. La otra mitad se reparte entre proteína
que puede ser el violeta, que es un cuarto, y el otro cuarto son hidratos de carbono. Entonces, este plato quiero que empecéis a trabajarlo. Es decir, si yo el plato del guiso de lentejas, como os he dicho antes, lo plasmo aquí, en la parte verde estaría por persona media cebolla grande, una zanahoria y un cuarto de pimiento. Y en la otra mitad estaría nuestro yogur, o sea, un envase de yogur de lentejas, que luego como se hincha al cocinado, ¿no? Aquí hay que verlo todo como ya cocinado, ocuparía más o menos la mitad, hemos dicho, un poco menos porque estaría el jamón. El jamón está en la parte de la proteína, en la parte lila nos quitaría medio cuarto. Y digamos que el otro medio cuarto de proteínas y el cuarto entero de hidratos lo cubre la lenteja, porque hemos dicho que aportaba hidratos de carbono y proteína. Entonces, esa sería la proporción de ese guiso de lentejas. Si diseccionamos el plato, como os he dicho, cuando lo vemos. Entonces, hay que trabajar esto tanto en el cocinado como luego al servirnos comida. Porque si hiciéramos otro plato de lentejas donde no hubiera tanta verdura, son más lentejas, pues ¿qué haríamos? Me sirvo un cazo y medio de ese guiso en un plato, pero no desbordo el plato, y lo acompaño con esa parte de verduras, ya sea con un cogollo de lechuga que me lo aliño, con una ensalada, unos espárragos a la plancha, un vaso de gazpacho, que ya es la época, y mejoro ese plato. Pero si yo repito 2 platos de lentejas, distorsiono este plato saludable. Me tendría que echar pues, ese cazo y poquito de lentejas y añadir esa verdura que falta porque no está en ese plato principal. Entonces, quedaros con que no hay que pesar, no hay que ser tan rigurosos, porque de eso nos cansamos, sino ver la proporción de nuestros ingredientes, nuestras verduras en los platos y la proporción de cada área de ese trivial o de esa rueda de la alimentación que habéis hecho. ¿Qué proporción le damos a cada área? Porque todo es importante y si desproporcionamos no hay un buen futuro. Y ahora estamos bien, pero eso es así, es ley de vida. Cuando luego el paciente tiene complicaciones y está mal, se acuerda de lo que no hizo, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer los cambios en tiempo, de la mano de un buen profesional, porque hay que estar animados, ¿no? Y hay que querer, y cambios que podamos mantener a largo plazo. Y bueno, ya con esto, lo que quiero es que os vayáis acordando de este plato saludable que os he mostrado al final, en el día a día en casa, y poco a poco vayáis mejorando esas áreas y esas proporciones. Y muchas gracias. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a darte un obsequio por haber colaborado con Familias Diabéticas de Albacete. Aspari. Un detallito. Nuestro, un aplauso. Y dame el otro, Milagros. Esto para ti, para tu mamá. Son 2 camisetas, o sea que no. Y un detalle, que os lo bebáis tú y tu pareja. ¿Vale? Y muchas gracias. Un aplauso. Bueno, quería agradeceros, ¿no? Los detalles que al final siempre se agradece, aunque no se hace por esto. Y aprovecho para deciros, ¿no? Ahora que has dicho compartir ese vino en pareja, bueno, pasar un momento agradable. La próxima semana inauguramos un nuevo centro en Albacete, aunque ahora estoy en la farmacia, como también soy farmacéutica, tengo ahí el servicio de nutrición, pero ahora la semana que viene empezamos un proyecto muy bonito que es el centro, bueno, aquí en Nutriboti, por si queréis buscarlo en redes sociales o si nos veis por el centro, estamos en calle de Iso Guardiola 23, deseando recibir gente, ¿no? Enseñar el centro, estamos muy ilusionados. Vamos a tener nutricionistas,
las dos nutricionistas también somos farmacéuticas, que al final es algo muy importante para tener conocimientos. Cuando estamos abordando un caso de un paciente, vamos a contar con también unas psicólogas para ayudaros si os hace falta, y con un centro de entrenamiento personal para, como decíamos, pues, cambiar los hábitos, ¿no? En bastantes áreas de la vida. Y sobre todo, que por eso digo esto, hemos dedicado una parte a cocina, vamos a dar talleres de cocina y charlas saludables, pero sobre todo algo novedoso son los talleres de cocina, ¿no? Porque a veces pues lo que no se nos ocurren son recetas, ¿no? O que nos enseñen a hacerlo, verlo siempre ayuda mucho. Entonces, bueno, pues vamos a tener cursos, talleres de igual un solo día, de un plan de jueves, viernes, por la tarde diferente, bueno, pues que lo sepáis, porque bueno, pues se agradece siempre también el boca a boca, ¿no? En Occidente somos mucho de eso, y nada, que estáis invitados a conocer el centro y ojalá que, bueno, pues algún taller y aprendáis recetas para luego ponerlas en vuestra mesa. Muchas gracias. Y también fisión, ¿no? Entra. No, fisión, pero has conocido. Bueno, Blanca, muchas gracias por tu labor y que vaya muy bien ese centro, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ya pasamos seguidamente, no te muevas. Lo mencionado de hoy, el agradecimiento que queremos hacer, que antes he comentado, que venga por aquí don José Joaquín. Vamos a hacer entrega como algo especial de familias diabéticas a estos 15 años que ha estado con nosotros don José, aparte de ser colaborador nato de familias diabéticas, es un buen amigo y una buenísima persona, de verdad. Muchas gracias. Un momentito. Otro detallito. Otro detallito. Muchas gracias. Y esto. Hágalo tú. Madre mía, vas a hacer presentaciones. Y ayer, Te lo mereces. Todos los días de la semana, todos los días, desde el lunes al domingo, siempre hemos estado en contacto. Siempre hemos estado trabajando. Y en agradecimiento queremos hacer de esto. muchas gracias. Porque te lo mereces. Como en tu casa. Sí, no, está claro. De recuerdo. De De asfalto. Pero que la verdad, gracias. Señala a todos. Gracias a vosotros por haberme permitido el estar con vosotros. José Joaquín Márquez Gómez, te otorgamos esta placa en reconocimiento a tu excelente labor durante todos estos años. Admiramos tu esfuerzo en la revista de Diabetes y te demostramos nuestro afecto y gratitud. Nada, me habéis hecho muy emocionado. Muchísimas gracias. No, de verdad, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Terminamos, Blanca, ¿tienes que decir algo? Pues nada, muchísimas gracias por asistir y vamos a seguir durante estas jornadas. Ahí tienen ustedes fruta, si quieren café, pastelitos, lo que quieran. Ahí está. Ahí está, se puede coger. Cerezas, hay de todo, sandía, melón, de todo un poco. Así que lo pasen bien. Muchísimas gracias por